Buenos días, mis hermanos. En esta clase vamos a seguir con nuestro estudio de la historia de la Biblia y vamos a considerar uno de los hallazgos arqueológicos más importantes para los estudios bíblicos, para nuestro entendimiento de la historia de la Biblia, el texto de la Biblia, algo muy importante para la transmisión. Es un poco difícil saber dónde poner Qumran en nuestro bosquejo de la clase, porque es importante para el canon y entender el canon en el segundo siglo o en el segundo templo, en el periodo del segundo templo, como en el tiempo de Cristo, pero también es importante para la transmisión del texto. Y esa es una de las maneras más importantes de este hallazgo, porque nos acercó como 1000 años a los textos originales en comparación con los manuscritos más antiguos que teníamos antes de 1947. Hablando de Qumran, han encontrado acerca de 220 manuscritos bíblicos y han encontrado unas otras cuevas en el año 2017 también. Todos los manuscritos fechan del año 250 a 135 y hay porciones de cada libro del Antiguo Testamento excepto el libro de Esther. Y cuando estamos hablando de los ríos del Mar Muerto o Qumran, estamos hablando de una comunidad cerca del Mar Muerto en el sur de Israel. En ese momento no era la nación de Israel todavía, pero en ese mismo área, cerca del Mar Muerto, en el desierto cerca de En-Gedi, donde estuvo David por un tiempo, y había una comunidad ahí. Vamos a considerar el hallazgo, cómo se encontraron esos manuscritos, la identidad del grupo que produjo esos manuscritos y también sus beneficios para los estudios bíblicos. Un erudito ha dicho que ese tesoro de nuevo material dominará el estudio de la literatura judía temprana hasta bien entrado el siglo XXI. Pasará algún tiempo antes de que sus implicaciones para la comprensión del antiguo judaísmo sean claras. El estudio de los estudios bíblicos nunca volverá a ser lo mismo después de este hallazgo. Los estudios bíblicos o el judaísmo, pero el entendimiento de muchas áreas de la Biblia ha sido afectado por este hallazgo. A veces por bien y a veces por mal, pero tenemos que considerar eso. Entonces, primero vamos a considerar cómo se encontraron. Es una historia un poco interesante, cómo se encontraron. La primera cueva fue encontrada en 1947 cuando algunos pastores beduinos estaban tirando piedras en algunas de las cuevas en el lado de la montaña, como pueden notar en la foto en el apunte, como una cueva así. Una vez escucharon un vaso que había quebrado. Entonces, cuando tiraron la piedra, escucharon el vaso. Algunos días después, uno de ellos, Muhammad ed-Dabib, entró a la cueva temprano y encontró 9 vasos vacíos y uno que contenía 3 rollos. Ese vaso, de hecho, contenía algunos de los rollos más significativos. Es muy interesante como la primera cueva que encontraron, los primeros manuscritos, de hecho, fueron algunos de los más importantes entre todas las cuevas, las 12 cuevas que ahora han encontrado. Primero fueron el gran rollo de Isaías, la regla de la comunidad y el comentario o pesher de Habacuc. Luego en la misma cueva encontraron 4 manuscritos más, el rollo de los himnos, como himnos, un himnario para la comunidad, el rollo de la guerra, un rollo parcial de Isaías y el apócrifón de Génesis. Un poco rápidamente, el gran rollo de Isaías es uno de los manuscritos más antiguos, es el manuscrito más antiguo y más completo que tenemos del libro de Isaías, y servía en una manera para confirmar mucho de lo que teníamos en el texto texto masorético del libro de Isaías. Es un encuentro muy importante. La regla de la comunidad da
como las reglas de la entrada o la vida en la comunidad. Y el comentario de Habacuc se explica. Luego, algunos de los manuscritos fueron vendidos por casi $100. Imagínense, $100 para algo que ahora costaría como algunos millones. A un colector de antigüedades, y él vendió los primeros 3 y el apócrifo de Génesis. Luego otro colector compró los otros 3 manuscritos. Entonces fueron separados en 2 grupos y publicados individualmente, y por un tiempo esos colectores y eruditos no conocían que eran de la misma cueva. Luego, algunas universidades en Jerusalén y otros lugares en los Estados Unidos, en Europa, empezaron a involucrarse en la publicación y fotografía de los manuscritos y empezaron a hacer excavaciones más profundas arqueológicas en las cuevas. John Trevor fue el primero en tomar fotos de algunos de los manuscritos. Y ahora todos los manuscritos se encuentran en un museo en Israel que se llama como no estoy seguro del nombre en español, también buscarlo. En el santuario del libro. Y puedes ir a su sitio web y hacer como un tour virtual de los manuscritos. Algunos años después del encuentro inicial, la primera excavación arqueológica ocurrió en el año 1949. Esas excavaciones no encontraron más manuscritos hasta importantes, pero sí sirvieron para confirmar las conexiones entre esas cuevas y algunas ruinas de comunidades cerca debido a cerámica y los vasos parecidos en los 2 lugares, entre otras conexiones que podían hacer. Entonces, habían ciertas comunidades o ruinas que habían encontrado, y cuando excavaron las cuevas, notaron varias semejanzas entre el tipo de cerámica y otras conexiones para conectar los 2 lugares. En 1951, la Cueva 2 fue encontrada con 33 fragmentos de textos. En 1952, arqueólogos encontraron la Cueva 3 con 15 manuscritos, incluyendo el rollo de cobre, que es un poco difícil de entender entre Qumran y cómo sirve. En ese año también encontraron las ruinas de Qumran, lo que se llama Khirbet Mir, donde también encontraron la Cueva 4. Entonces, en ese momento, en el año 52, tuvieron el año como más fructífero en esas excavaciones. Encontraron la ciudad de Qumran, y eso también les dirigió a varias cuevas cerca de Qumran que podían excavar. Estaba ahí donde encontraron la Cueva 4, quizás la segunda o quizás la primera cueva más importante con respecto a manuscritos. La primera cueva fue muy importante porque tenía algunos manuscritos muy claves, pero la Cueva 4 tenía más manuscritos y varios manuscritos muy importantes. Contenía alrededor de 100 manuscritos, y la cueva cercana número 5 también encontraron y contenía alrededor de 25 manuscritos. Y esos no son todos manuscritos bíblicos. Al mismo tiempo, la Cueva 6 fue encontrada con alrededor de 30 manuscritos fragmentarios, y en el mismo año, 1952, encontraron la ciudad de Qumran y las cuevas. Todo en el año 1952. Encontraron la ciudad de Qumran y las cuevas 3 a 6. Fue un año muy fructífero para los arqueólogos. De allí, por algunos años, por unos 2 o 3 años, se enfocaron en las ruinas de la ciudad para entender mejor la comunidad y las conexiones entre las cuevas y la ciudad. Pero en 1955 empezaron a encontrar las cuevas 7 a 10,
y esas cuevas no tenían tantas riquezas como las anteriores. Pero en 1956, la cueva 11 fue encontrada, que no tenía muchos manuscritos, solo 21, pero fueron de muy buena calidad y todos los manuscritos casi completos. Entonces fue muy importante. Las 11 cuevas encontradas entre 1947 y 1956 han provisto la mayoría de los textos que tenemos, aunque algunas de las ruinas han incluido textos también, como en Masada, Naal Heber o Murabat. También produjeron algunos textos, pero en las cuevas produjeron la mayoría. Los beduinos encontraron las cuevas 1, 2, 6, 4 y 11, todos los más importantes. Y los arqueólogos encontraron 3, 5 y 7 a 10. En total habían casi 930 manuscritos. Y en cuanto a textos, las cuevas más importantes son 1, 4 y 11, y la cueva 12 fue encontrada en 2017, pero no produjo más textos, solo más cerámica y otras cosas de la comunidad. Antes de ver la identidad de este grupo, quiero describir brevemente cómo entender las citas a los rollos. Normalmente una referencia a un manuscrito incluye un número, una letra que marca el lugar donde se encontró y otras letras que hablan de su contenido. Entonces hay una descripción de la cueva en que se encontró o el lugar, si no es una cueva, solo Qumran tenía las cuevas. Y también una descripción pequeña de qué contiene. Por ejemplo, las letras que describen el lugar pueden ser de Qumran, que normalmente se usa Q, Masada, que es más, Nahal Heber, que sería como Na, Heb, y Morabat, que es Mur. Por ejemplo, 1Q Isa es el gran arroyo de Isaías y fue encontrado en la primera cueva de Qumran y contiene Isaías. Entonces, 1Q Isa es 1 por la cueva, Q por el lugar Qumran y Isa por el contenido. De hecho, podemos especificar ese manuscrito un poco más, porque de hecho es 1Q Isa A. 1Q Isa A. Porque es cueva 1, Qumran, Isa, pero A significa que es el primer manuscrito encontrado de Isaías en esa cueva. Porque de hecho, como mencioné, habían dos. Uno fragmentario, un parcial, y el gran rollo. El gran rollo fue encontrado primero, es Isa A, y Isa B es el texto fragmentario. Otros detalles pueden ser como un P. A veces tiene un P antes del libro o de la descripción, que significa pesher o comentario, como 1QP Hab, el comentario de Habacuc encontrado en la primera cueva de Qumran. Otro detalle que puede incluir es la fuente o el estilo del texto. Algunos de los manuscritos en Qumran fueron encontrados con el texto en el alfabeto antiguo de hebreo, no el texto hebreo que usaba el alfabeto arameo, que ellos adoptaron en el siglo V. Pero algunos usaron un texto, una forma de escribir, que era la forma antigua de escribir, el paleo hebreo. Y un manuscrito así es 11Q Paleolev. Entonces, esa descripción nos dice que es de la cueva 11 en Qumran, tiene el texto el paleo hebreo, y es de Levítico. Si un texto dice TG, es un Targum. Por ejemplo, hay 11Q TG Job, o en cueva 11 encontraron en Qumran un Targum de Job. Entonces, esa es como una manera muy breve de describir esos manuscritos. Normalmente hay un número de la cueva, la letra Q por Qumran y una descripción corta de qué es el contenido. No hay siempre así. A veces, como los textos de la secta, del grupo, no tienen descripciones muy útiles,
Por ejemplo, el arroyo de la comunidad es 1QS. 1QS. La S no, creo que la S significa serek, lo cual es la palabra hebrea para regla, la regla de la comunidad. En cuanto a la identidad del grupo que produjo esos manuscritos, hay varias opiniones en cuanto a ese asunto. En 1947, casi al principio, el erudito Eleazar Susenik notó varias semejanzas entre el lenguaje de esos escritos y un grupo de los esenios mencionados en Plinio el Anciano. Eso ha sido la opinión promedia por mucho tiempo. Entonces, al mismo tiempo, o al mismo principio de ese hallazgo, y con menos evidencia, él dijo que eso parece ser como los esenios mencionados por Plinio, el anciano, el historiador romano. Y simplemente ha agregado en su autoridad esa opinión por mucho tiempo. En cuanto a los hallazgos mismos, arqueólogos han notado una conexión íntima entre las ruinas de las comunidades encontradas en el desierto y las cuevas. Y eso expande un poco la pregunta, porque ahora podemos considerar las ruinas y las cuevas para entender su comunidad. Y eso también puede servir como un contraargumento a la opinión que los manuscritos son de Jerusalén y no de las comunidades. Los esenios era uno de los 4 grupos descritos en Josefo. Era un grupo solitario que vivían en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, que se separaban en el tiempo de los macabeos, porque ellos creían que ellos eran como el pueblo fiel de Israel y formaron como una nueva comunidad que ellos creían era como ese nuevo templo escatológico que el Antiguo Testamento describe. Plinio el Anciano en 77 DC, después de Cristo, también habla de este grupo, pero dice que no se casaban y no incluían a mujeres, lo cual no es completamente cierto según las ruinas, porque han encontrado esqueletos de mujeres y niños en la comunidad. Sin embargo, la ubicación que Plinio da a este grupo corresponde muy bien con la ubicación de Qumran. El beneficio de Plinio, encontrarse con otros historiadores que hablan de ese grupo, es que él habla de su geografía. Él habla de dónde se encuentran. Otros simplemente describen su filosofía, su teología, como Josefo, y no tanto su lugar, donde moraba, específicamente. Pero él es bien específico, lo cual es exactamente donde estaba Qumran. Algunos contraargumentos a esa evidencia serían la posibilidad de otro grupo, debido a su fecha después de la supuesta fecha de la destrucción de Qumran en 68. Algunos eruditos han puesto la destrucción de Qumran en 68 como al principio de la guerra judía, y él está escribiendo después. Y la manera en que lo presenta en un tiempo presente parece ser algo que el grupo sigue. Entonces, o ese erudito puede estar un poco equivocado en su fecha, o ese autor está hablando en un presente histórico, lo cual él hace en varios lugares. Eso lleva a Van der Kam, un erudito sobre James Van der Kam, uno de los eruditos modernos más importantes sobre los ríos del Mar Muerto, a decir que es muy probable que está describiendo la comunidad de Qumran. Otra confirmación que parece ser independiente de Plinio es Dio Crisóstomo, del primer siglo, quien él viene también del primer siglo, y habla del grupo de los esenios en el Mar Muerto. Pero la fuente que nosotros tenemos de él solo viene en su biografía escrita alrededor de 400 después de Cristo. Pero habla de los contenidos de sus escritos que no existen hoy, pero en sus escritos habló de un grupo de los esenios en el Mar Muerto. Según Van der Kam, esta evidencia histórica es el primer pilar de la hipótesis de los esenios.
Entonces, el primer pilar es esa evidencia independiente de esos historiadores romanos. En segundo lugar, el segundo pilar es la evidencia de la teología y los contenidos de los rollos mismos. Entonces, comparar lo que sabemos de la teología de esos grupos, de Josefo, Filón, otros, y compararlo con el contenido de los rollos y notar las semejanzas. Como Vanderkam dice, el segundo argumento principal para identificar a los habitantes de Qumran como esenios es que las creencias y prácticas de los esenios, tal como se informan en fuentes antiguas, concuerdan notablemente bien con las creencias y prácticas presentadas y reflejadas en los rollos del Mar Muerto. Hay evidencia de una forma de determinismo o fatalismo y perspectiva particular de la inmortalidad del alma que Josefo identifica como creencias de ese grupo en los rollos. También en cuanto a su práctica, tenemos el rollo de la comunidad o las reglas de la comunidad que nos provee las reglas para la entrada en la comunidad y los estándares para la membresía. Lista varias infracciones que puede llevar a varios tipos de castigo y una realidad importante que surge aquí es su sectarianismo, lo cual era parte de esa descripción. Es decir, en este rollo hay un contraste entre los de la comunidad, los hijos de la luz, o de la comunidad y los hijos de Belial, o de oscuridad. A veces incluso conecta a los hijos de Belial con el establecimiento judío de Jerusalén y presenta a la comunidad como un nuevo templo y el verdadero sumo sacerdocio. Es una manera muy interesante, pero es muy interesante el sectarianismo, incluso no de gentiles meramente, pero también de otros judíos, de los judíos de los macabeos y los asmoneos en Jerusalén. Están separándose de ellos en una manera muy fuerte, diciendo que ellos son como una sinagoga de Satanás y ellos son la iglesia verdadera. La práctica de compartir todos los bienes también es confirmado en Plinio y Josefo, y se ve en cómo quien entra al pacto de la comunidad tiene que rendir sus bienes a la comunidad, lo cual también se describe en la regla de la comunidad. Los dos argumentos más prominentes en contra de esta hipótesis son las diferencias entre la práctica descrita en Plinio y Josefo y los rollos. Hay algunas diferencias. Los dos ejemplos más importantes son los años necesarios para entrar a la comunidad y la presencia de mujeres y matrimonio, lo cual se nota en las ruinas de las comunidades. Habían esqueletos de mujeres. Los rollos no hablan mucho de matrimonio, pero en las ruinas sí había evidencia de mujeres y niños. Vanderkam dice que es posible conciliar esos dos relatos. Entonces, él propone una manera de conciliar los años necesarios para entrada entre Josefo y los rollos. Y también dice que habían dos clases entre Qumran. Una clase alta que solo consistía en hombres, con el concilio, y otra clase más general que también incluía población mixta. Porque ya que la comunidad era voluntaria, era posible que algunos se acercaban a la comunidad ya con familias. Entonces, no creo que ellos iban a pedir que abandonaran su familia. Eso sería en contra de la ley que están tratando de preservar. Entonces parece que habían dos grupos, un grupo de como los ancianos o los hombres que servían como la clase alta y había la clase general de una población mixta. Otras hipótesis que se han propuesto son que el grupo era cristiano, que era un grupo de saduceos y que los rollos no son de la comunidad, sino que fueron guardados allí por habitantes de Jerusalén para protegerlos en la guerra judía. Pero Vanderkam parece tener razón cuando dice, la hipótesis esenia, y es solo una hipótesis, da cuenta de la totalidad de la evidencia de una manera más convincente que cualquiera de sus rivales. Entonces parece que la opinión de los esenios es
todavía un asunto de debate entre eruditos, pero es importante entender un poco los argumentos y entender por qué son esenios, por qué creemos eso. Ese encuentro es muy importante y uno que debemos estudiar para entender apropiadamente la historia de la Biblia. De hecho, los efectos de este hallazgo se han notado en todas las áreas de los estudios bíblicos, como Roger Beckwith ha dicho. Ningún área de los estudios bíblicos ha quedado sin influencia por ese extraordinario descubrimiento. La mayoría de ellos, o las áreas de estudios bíblicos, han sido profundamente afectados, pero la luz más completa que ha arrojado ha sido sobre el propio periodo intertestamental. A la luz de esta afirmación de Beckwith, podemos esperar varios beneficios de este hallazgo para el estudio de la Biblia. En esta clase quiero resumir 4 áreas importantes: la crítica textual, el canon, la interpretación judía y el contexto del Nuevo Testamento. Antes del descubrimiento de los ríos del Mar Muerto, los manuscritos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento eran del siglo 8 a 11. Sin embargo, después de Cristo. Sin embargo, con el encuentro de los ríos del Mar Muerto, una de las áreas más afectadas por este hallazgo ha sido la crítica textual. Con este hallazgo, nuestros testigos del texto original del Antiguo Testamento son casi 1000 años más cerca de su fecha original, lo cual es muy significativo. Un erudito judío se llama Immanuel Tov y ha identificado 5 tipos de textos en Qumran, textos del Antiguo Testamento. Los textos como los masoréticos, los cuales son los textos más antiguos que tenemos del siglo 8 a 11. Los textos pre-samaritanos, el texto samaritano es como una adaptación samaritana para los samaritanos, como 5%, los que son parecidos a la Septuaginta o lo que se llama el borlaje, 5%, y los que no tienen ningún paralelo, 35%, y los textos qumránicos, que representaban las prácticas escribales de los en Qumrán, lo cual identifica otros eruditos como muy parecidos a los otros textos masoréticos, pero simplemente con prácticas escribales de escriben todas las vocales con consonantes y otras prácticas de Qumran, como 20%. Aún los textos de Qumran se encuentran una preferencia para el texto masorético, pero en muchos textos de Qumran habían muchos errores más que fue aceptado generalmente. Muchos de los textos de los ríos del Mar Muerto son copiados sin cuidado de grado que no habrían cumplido con los estándares rabínicos de número máximo de correcciones permitidas en un manuscrito. Los rabinos parecían tener unas reglas más estrictas para su transcripción. Partes del gran rollo de Isaías tienen correcciones casi cada 4 renglones. El estándar rabínico permitió solo 1 a 3 correcciones por columna. Eso, no sabemos exactamente qué entender de esos manuscritos, si fueron descartados por ser antiguos o por ser mal copiados o para protegerse para las guerras ¿cómo llegaron a las cuevas? Es otra pregunta. Y eso tiene implicaciones para la crítica textual. Si se vieron como textos no fieles, o lo más probable es que quizás fueron descartados por antigüedad o para protegerse o quizás por tener demasiadas correcciones, lo cual no significa que es un mal manuscrito, sino no medía al estándar de la comunidad. Los textos de las otras cuevas de Masada y de Naal Eber y de Wadi Murabat son casi idénticos al texto masorético que nosotros tenemos. La evidencia de los ríos del Mar Muerto nos muestra la fidelidad de los textos masoréticos y nos muestra que no habían cambios significativos por 1000 años entre el tiempo de Cristo y el texto masorético. Aunque unos
quieren decir de que sí. Pero sí, claramente hay diferencias. Y los rollos del Mar Muerto sí han ayudado a entender el texto en ciertos casos. O a arrojar luz sobre dudas que teníamos en el texto. Y también en algunos casos ha servido para comprobar el texto de la Septuaginta en ciertos libros. Que mostrar que la Septuaginta existía, las formas de la Septuaginta existía en rollos hebreos antes de Cristo, lo cual es una evidencia importante para la Septuaginta. Entonces, los rollos del Mar Muerto nos han ayudado a entender la Septuaginta, nos han ayudado a entender el texto hebreo y apreciar más el texto masorético. La mayoría de los textos se encontrarán en las cuevas acerca de Qumran, una comunidad. Como dije, las cuevas más importantes son 1, 4 y 11. El manuscrito más temprano es una porción de Samuel, 4Q Sam B, lo cual significa que es un segundo manuscrito de Samuel encontrado en esta cueva, y que puede fecharse al siglo IV a.C. Hay casi 12 manuscritos que son en la escritura paleo-hebrea. La mayoría son del Pentateuco y como un texto del Levítico que mencioné. Y el texto más importante es 1Q Isaac, lo cual es muy parecido al texto masorético, pero tiene algunas partes parecidas, compartidas con la Septuaginta. Los rollos del Mar Muerto y el canon también ha sido un debate un poco interesante, porque es difícil determinar el canon de Qumran, ya que solo podemos trabajar con la evidencia que tenemos. Y a veces algunos han tratado de ir más allá que esa evidencia en especulaciones, y no incluye una lista de canon, lo cual sería útil, pero no lo tenemos. Tenemos evidencia de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, Habacuc y Nehemías. Pero Habacuc es incluido en un comentario sobre el mismo. Nehemías probablemente fue conectado con un fragmento de Esdras, ya que eran un solo libro en ese momento. Es difícil determinar por qué Esther no fue incluido. Es posible que fue rechazado por su no mencionar el nombre de Dios, o quizás solo no se preservó y es por chance, simplemente porque un manuscrito de Esther no se preservó. Entonces es difícil hacer un argumento sobre el contenido del canon en cuanto a los manuscritos. Porque al otro lado también hay libros apócrifos que sí encontramos. Sirach, Tobías, la carta de Jeremías y Salmo 151. También el libro de Jubileos es importante en la comunidad de Qumran y se cita en algunos textos de la comunidad y algunos dicen como una autoridad escritural. No hay evidencia de Judith, Sabiduría, Baruch, 1 y 2 Macabeos, 1 y 2 Esdras, la oración de Manasés, ni 3 y 4 Macabeos. Claramente los textos seculares ven nuestro Antiguo Testamento como autoritativo y también solo esos libros encuentran comentarios. Pero es posible que ellos también encontraron o vieron a sus propios manuscritos como inspirados porque ellos se vieron como la nueva comunidad escatológica. Esa es una realidad importante. Si ellos vieron esos libros de su maestro de justicia como escriturales, simplemente demuestra su actitud muy parecida a los cristianos. Los cristianos tenían una idea de que Cristo era el profeta venidero y esa comunidad de los cristianos era la comunidad de fe prometida, esa comunidad escatológica del Antiguo Testamento, lo cual el Antiguo Testamento mismo esperaba una nueva revelación que vendría en ese momento. Como nosotros hemos visto en otras clases, el Antiguo Testamento espera una nueva revelación en el tiempo del Mesías. Entonces, la comunidad de Qumran tenía una mentalidad mesiánica muy fuerte, lo cual pudo haber introducido una autoridad escritural a sus propios escritos.
Entonces, es muy difícil entender exactamente sus contenidos del canon por esas razones. En cuanto a las cuevas y los libros, podemos ser un poco más específicos. Solo las cuevas 7, 9, 10 y 12 no han producido manuscritos bíblicos. Cueva 1 ha producido 16 textos bíblicos confirmados. Cueva 2 tiene 16. Cueva 3, 3. La cueva 4 es muy importante en que contenía 148 manuscritos bíblicos. Cueva 5 tenía 7. Cueva 6 contenía 6 manuscritos confirmados. Cueva 8 produjo 2 y Cueva 11 produjo 8 manuscritos bíblicos. Ese es un total de alrededor de 206 manuscritos confirmados. Y hay algunos dudados, porque son fragmentos, entonces es difícil saber si es un texto bíblico o si quizás es un texto de la comunidad en que cita un texto bíblico. Y solo esa parte se preservó. Entonces, a veces es un poco difícil saber si es un texto continuo o una cita, porque son solo fragmentos. En cuanto a los libros individuales, los libros más encontrados son Salmos, con 34 manuscritos, Deuteronomio con 30, Isaías con 21 y Génesis con 20. Otros libros significativos son Éxodo con 16 y Levítico con 12. Y los otros libros del Antiguo Testamento no tienen más de 10 manuscritos. Los 12 y Daniel tienen 8, Números, Jeremías y Ezequiel tienen 6, Jueces, Samuel, Proverbios, Job, Cantar, Ruth y Lamentaciones tenían 4, Josué y Reyes tenían 3, Eclesiastés con 2 y Esdras, Nehemías y Crónicas con un manuscrito. Como dicho, solo Esther no tiene un manuscrito encontrado entre las cuevas de Qumran. Esos textos bíblicos proporcionan casi el cuarto de los manuscritos encontrados en el desierto de Judea. Otro detalle importante es cómo los redes de mal muertos sirven como una fuente de entender la interpretación bíblica. Nos da uno de los primeros grupos en interpretar el Antiguo Testamento, lo cual nos da mucha luz acerca de los judíos del Segundo Templo y también del entendimiento del Antiguo Testamento justo después de su escritura, lo cual es algo muy útil para la historia de la interpretación, para la historia de los judíos y también en una manera para ayudarnos en entender el contexto interpretativo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenía varias interpretaciones o comentarios que era como el Pesher. El más famoso es el Pesher de Habacuc, el 1QP-Ab. Un aspecto clave de la interpretación de Qumran es su entendimiento de su propia situación. Ellos creían que eran el pueblo escatológico de Dios y que estaban viviendo en el tiempo de preparación para la edad mesiánica. Entonces ellos veían a sí mismos como ese grupo, esa voz en el desierto, preparando el camino para el Mesías. Entonces por eso ellos se veían como recibiendo revelación. Ellos veían a sí mismos como en los textos del Antiguo Testamento y como dando más luz a esos textos. No es que los textos apliquen a ellos, sino ellos creían ser el referente verdadero de esos pasajes y profecías. Muy parecido a como el Nuevo Testamento ve a ellos y a Cristo como el referente verdadero del Antiguo Testamento, pero la diferencia es que Cristo realmente es el cumplimiento de esos textos y no el maestro de justicia. F.F. Bruce hace una comparación interesante entre Qumran y el libro de Daniel. Y a ellos les encantaba el libro de Daniel. El segundo templo tenía una fascinación con el libro de Daniel. Daniel aparece en muchos libros. Como en Daniel, Dios muestra un raz o misterio a Daniel y un mensajero da la pesher o interpretación. Ellos entendían que la Biblia tenía misterios escatológicos escondidos y su trabajo y el trabajo de su maestro de justicia como el líder de su secta
era revelar el significado del misterio. Como él dice, este principio de que el propósito divino no puede ser entendido apropiadamente hace que el Pesher haya sido revelado, así como el Raz subyace a la exégesis bíblica en los comentarios de Qumran. La Raz fue comunicada por Dios al profeta, pero el significado de esa comunicación permaneció sellado hasta que su Pesher fue dado a conocer por Dios a su intérprete elegido. El intérprete elegido fue el maestro de justicia, el fundador de la comunidad de Qumran. Eso demuestra también que ellos creían que su maestro de justicia recibió la revelación espiritual, incluso seguía a través de la comunidad elegida. Otro ejemplo de esto es la declaración de la maldición sobre Jericó por Josué, y es seguido por una interpretación que hace la conexión con la ciudad de Jerusalén en el tiempo de la comunidad, y que dos hermanos han causado gran pecado en el pueblo, quizás hablando de los hermanos Jonatán y Simeón, los hermanos de Judas Macabeo, que unieron como el oficio político con el oficio sacerdotal y tomaron el sumo sacerdocio sobre sí cuando ellos no les pertenecía. Los ríos del Mar Muerto han servido en una manera muy importante para ilustrar la manera en que un grupo de los judíos del periodo del Segundo Templo interpretaban las Escrituras. Eso provee una conexión muy importante para entender cómo el Nuevo Testamento entiende el Antiguo y también puede marcar contrastes importantes a veces. En último lugar, los ríos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Los ríos del Mar Muerto demuestran parte del contexto cultural y religioso en Palestina en el tiempo alrededor de Cristo. Hay varios paralelos que se pueden notar entre los ríos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Pero, como siempre, hay que tener cuidado en asignar una dirección o una dependencia directa de un paralelo. Eso sería el paralelomanía en que muchos han caído. Pues hay una semejanza entre su interpretación de esa profecía de Isaías 40. Entonces eso significa que Cristo y Juan el Bautista eran esenios. Entonces no podemos afirmar ese tipo de paralelismo, porque muchas veces simplemente demuestra que tienen una fuente común, lo cual es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, algunos lo que ayuda en este caso son los ríos del Mar Muerto usan las frases como las obras de la ley, que se usa en Gálatas y es parte de ese debate clave sobre la nueva perspectiva de Pablo. Y ellos lo usan como una manera más en acorde con la forma tradicional de entender a Pablo, como hablando de cumplir la ley para la justicia. Ellos parecen tener un tipo de justificación por obras. Otra manera en que ayuda a entender el judaísmo en el tiempo del Nuevo Testamento se ve en Mateo 5:43. Cuando Cristo dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Muchos dicen que en esos textos, en el Sermón del Monte, está citando la ley, pero yo he propuesto que está citando tradición oral de los judíos. Y esa es una comprobación de eso. Porque aquí, amarás a tu prójimo, sí claramente viene del Antiguo Testamento. Pero odiarás a tu enemigo no es un mandato de ellos, del Antiguo Testamento. Pero sí se puede ver en la actitud judía de su día, del día de Cristo, reflejado en los ríos del Mar Muerto. Por ejemplo, en 1QS, la regla de la comunidad, columna 1, renglón 10, dice que los miembros de la comunidad deben odiar a los hijos de las tinieblas y amar a los hijos de luz. Y esa frase o esa idea se repite algunas veces en la regla de la comunidad. Eso demuestra esta mentalidad entre judíos en ese tiempo, lo cual no depende del Antiguo Testamento, sino de sectarianismo y un etnocentrismo que se desarrolló en el tiempo del Segundo Templo. En cuanto a la teología bíblica, hay varios temas compartidos, lo cual también ayuda a entender la teología bíblica del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el rollo de la comunidad comunica la idea del nuevo pacto y el nuevo templo y nuevo sacerdocio, que el Nuevo Testamento presenta como cumpliéndose en Cristo y la iglesia. También el rollo 11Q Melquisedec
habla del Mesías como un tipo o un antitipo de Melquisedec, como Hebreos 7. También encontramos que ellos pensaron de su maestro de justicia como una figura mesiánica y vieron a su comunidad como la voz en el desierto de Isaías 43. Aunque su interpretación no es la misma que la del Nuevo Testamento, es interesante ver los temas bíblico-teológicos compartidos. Esa idea de templo, ser sacerdotes de Dios, un nuevo pacto, Melquisedec como un tipo, la voz en el desierto en preparación para la venida del Mesías y el final del mundo. Como Vanderkam dice, las similitudes básicas muestran que las dos comunidades operaban con creencias mesiánicas relacionadas. Por lo tanto, no es sorprendente saber que ambas, en dependencia de las escrituras hebreas, utilizan algunos de los mismos o similares títulos para el Mesías. Eso es solo una muestra pequeña de los beneficios que puede tener este hallazgo para nuestro estudio del Nuevo Testamento. Y hay otros también. Semejanzas en práctica, semejanzas en lenguaje, semejanzas en dependencia del Antiguo Testamento. En esta clase hemos hablado de cómo esos manuscritos se encontraron, la identidad del grupo que los produjo, y también hemos visto algunos de los beneficios de este hallazgo para varias áreas de los estudios bíblicos, incluyendo la crítica textual del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, junto con eso el estudio de la Septuaginta, la interpretación judía y también para el contexto histórico, cultural y teológico del Nuevo Testamento. Y hay mucho más que estudiar y les recomiendo que primero que encontremos una versión de esos manuscritos para el hispanohablante y recomiendo que pasen tiempo leyendo, estudiando esos manuscritos. Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga y gracias por su atención en esta clase.